siguen estando en auge debido a cuestiones de la era tecnológica posterior a la pandemia, ¿verdad? Creo que el boom del uso de dispositivos electrónicos ha sido mayor, ¿verdad? Y entonces a raíz de esa virtualidad a la que estuvimos sometidos dentro del momento de la pandemia, pues se ha dicho también o hizo también que hubieran muchos más dispositivos electrónicos en las casas, ¿verdad? Otro elemento que no podemos dejar de lado son las consolas de videojuegos, ¿verdad? Que son muy populares en la mayoría de los adolescentes. Y pues este elemento también ha creado tanto aspectos positivos como negativos en este sector de la población, ¿verdad? ¿Cuáles son las tendencias actuales respecto a el uso de dispositivos, ¿verdad? Si bien es cierto, el fin de este taller no es demonizar en algún momento los elementos electrónicos, porque no ese es el punto, ¿verdad? Como todo aspecto, puede tener aspectos positivos y negativos, ¿verdad? Va a depender mucho del equilibrio, ¿verdad? Con el cual manejemos algunas cosas. Entonces, hay que tener en cuenta que, si bien es cierto, los dispositivos electrónicos nos han permitido muchísimas cosas en varios aspectos positivos, ¿verdad? Comunicarnos con personas a la distancia, durante la pandemia, pues continuar con procesos educativos, ¿verdad? Aprender, buscar información que nos pueda orientar sobre temas que son de interés, donde podamos aprender, ¿verdad? Juegos que en algún momento puedan aumentar funciones cognitivas, entre otras cosas, ¿verdad? Y que en algún momento tienen un aspecto positivo que vamos a explorar más adelante. También es muy bien visto que en algún momento, o es muy marcado, ¿verdad? Que en algún momento esto pareciera que se ha vuelto una herramienta a la que los papás han recurrido muchas veces para mantener entretenidos a sus hijos o en algún momento para que se calmen ante alguna situación caótica, ¿verdad? Entonces, ese aspecto es el que ha llamado mucho la atención dentro de esa comunidad a la cual nosotros prestamos un servicio o trabajamos con la niñez, ¿verdad? Porque el fin no es, ¿verdad?, mantener entretenidos a nuestros hijos con una cuestión digital, porque pues eso nos trae muchas consecuencias debido a la edad en la cual lo exponemos, ¿verdad? O propiciarles calma, como vamos a ir más, viendo más adelante, ¿verdad? Entonces, esa ha sido la tendencia últimamente, ¿verdad? A veces cuando uno sale a comer, ¿verdad? Yo siempre soy de estar observando, ¿verdad? Creo que es a veces uno de los males, decimos nosotros, entre los psicólogos, porque nos gusta estar observando las conductas de las personas. Y es muy curioso cómo en algún momento en los restaurantes, ¿verdad? Podemos ver a niños que mientras están comiendo, están con una tableta enfrente, ¿verdad? Si en algún momento hay un espacio abierto, un jardín, un parque, es bien curioso que en algún momento prefieran estar con dispositivos electrónicos o estar jugando, ¿verdad? Cuando muchos de nosotros crecimos en la era en la cual estar jugando, ¿verdad? Al aire libre, ¿verdad? El de arranca cebolla, juegos muy comunes dentro de nuestra época, que en la actualidad no siempre los utilizan, ¿verdad? Entonces, es una cuestión a la cual hay que prestarle mucha atención y analizarla con más detalle, ¿verdad? Dentro de los jóvenes y los niños también, ¿verdad? Hay un aumento mucho más evidenciado en algún momento en el acceso a Internet, ¿verdad? Entonces, hay una situación en la cual estamos a disposición, ¿verdad? De poder encontrar lo que sea con un solo clic, ¿verdad? Entonces, el Internet está al alcance de todos, ¿verdad? Y eso implica que en algún momento, si bien es cierto, nos abre puertas para poder conocer mucha más información, también podemos accesar a contenidos fácilmente que no son aptos para niños y jóvenes, ¿verdad? Entonces, es un aspecto que le vamos a ir viendo el pro y el contra, ¿verdad? Si bien es cierto, nos abre muchas puertas de información, también es un punto muy accesible donde todo está al alcance de un clic, ¿verdad? Y entonces podemos accesar información que no es apta según edades, ¿verdad? La popularidad en las redes sociales creo que es algo que se ha vuelto muy en auge, ¿verdad? Porque entonces, si bien es cierto, nos permite cierta interacción con el resto de personas, inclusive estando lejos, ¿verdad? Porque nos acerca a familiares que podemos tener en el extranjero, personas que en algún momento amigos que podemos tener lejos. Si bien es cierto que eso nos puede dar esa pauta de comunicación con las personas, es bien curioso cómo a pesar de tener esa herramienta, vivimos más desconectados que nunca, ¿verdad?
porque entonces esa interacción real con las personas muchas veces se limita a escribir textos en una pantalla, ¿verdad? Donde no tenemos a una persona frente a nosotros y entonces somos una cosa frente a la pantalla, ¿verdad? Frente a las redes sociales y nos volvemos o intentamos ser populares mostrando cómo es nuestra vida o cómo es intentando que esta sea perfecta y dejamos de lado los aspectos reales del día a día, ¿verdad? Entonces, esto es también muy preocupante y muy alarmante dentro de la población actual, ¿verdad? Porque en algún momento estas situaciones crean como esa situación de estar buscando popularidad entre sus compañeros y no me dan like a mis fotos, entonces no soy popular, ¿verdad? Entonces no me aceptan, entonces no estoy bien, etcétera, etcétera, ¿verdad? Entonces, es un aspecto que si bien es cierto, las redes sociales nos pueden conectar con otras personas, también nos desconectan mucho de la realidad. Entonces, esa tendencia en algún momento también hay que analizarlo. El impacto de los videojuegos, si bien es cierto, hay estudios, ¿verdad? A nivel neuropsicológico, cuando se estudian funciones como la velocidad de procesamiento, esa capacidad de reacción que tenemos para realizar diversas acciones, ¿verdad? Si bien es cierto que muchos videojuegos pueden estimular, ¿verdad? De muy buena manera este aspecto cognitivo, también tenemos que tener en cuenta que en algún momento puede tener un impacto en el desarrollo social y emocional de niños y adolescentes, ¿verdad? Como en algún momento hemos visto que hay jóvenes que se desconectan de la realidad, ¿verdad? Que esa cuestión del videojuego que en algún momento nos provee un escenario, ¿verdad? Completamente diferente, se vuelve como una situación perfecta en la que prefiero estar porque ahí todo me va bien o porque ahí puedo aceptarme de cierta manera o me aceptan porque tengo diversas habilidades según mi avatar, según lo que esté jugando, ¿verdad? Y cómo en algún momento cuando retornamos a la realidad, nos cuesta conectar con el resto de personas. A mí me gusta mucho a veces poner ejemplos de películas, ¿verdad? Pero hay una película muy curiosa, ¿verdad? Que se llama Jumanji, para todos los que tenemos ya algunos añitos por ahí, ¿verdad? Supimos que en algún momento la versión de Jumanji, la más viejita, era de un juego en tablero, ¿verdad? Y con el paso de los años, pues sacaron obviamente una nueva película donde juego ya no es en tablero, sino en un videojuego, ¿verdad? Como vamos viendo cómo en algún momento evolucionan ese tipo de actividades. Y entonces hay una parte justamente de esta película donde uno de los personajes, ¿verdad? En una de las películas que sacaron justamente de esta situación, ¿verdad? Uno de los personajes dice que quiere volver al videojuego porque en el videojuego es alguien totalmente diferente, ¿verdad? En la vida real es alguien que en algún momento está luchando por ser aceptado, porque en algún momento tiene problemas de salud, porque en algún momento lo ven como muy débil, pero en el videojuego su avatar, su personaje como tal es alguien fuerte, alguien que no teme, alguien que puede luchar contra diversas situaciones, ¿verdad? Entonces, vemos cómo en algún momento, y eso es algo que nos ha llamado mucho la atención en el área de la psicología, como en algún momento muchas personas prefieren esa realidad alterna, ¿verdad? Que la realidad en la cual viven y en algún momento se desconectan de la interacción con los demás, ¿verdad? Entonces, esa situación en algún momento también es preocupante porque entonces dejan de interactuar con otros, ¿verdad? Entonces, esas tendencias se han manejado últimamente entre niños y jóvenes. Hay muchas más, ¿verdad? Pero creo que puedo enfatizar en estas tres, ¿verdad? Que son como muy marcadas dentro de la población actual, ¿verdad? También hay que tener en cuenta en algún momento, pues, que hay cierta motivación también dentro del uso de dispositivos, ¿verdad? Entonces, cuando preguntamos a los chicos, ¿verdad? ¿Por qué se motivan? ¿Por qué quieren utilizar un dispositivo? Niños que en algún momento dicen, es que yo quiero tener un teléfono, ¿verdad? Y le digo a mi papá o mi mamá que me compre un teléfono. Y cuando uno les pregunta, ¿por qué quieres tener un teléfono? En algún momento dicen, porque me puedo comunicar con mis amigos, ¿verdad? Entonces, una de las motivaciones que está detrás de quiero utilizar un teléfono, quiero utilizar una tablet, muchas veces puede ser el intentar, ¿verdad? Mantenerse en comunicación con pares, con otros niños, ¿verdad? Pero en algún momento también tiene que estar regulado, ¿verdad? Porque no podemos dejar a los chicos sin la debida supervisión ante el uso de dispositivos, ¿verdad?
Acceso a la información también es otra de las motivaciones. Ah, porque a través del teléfono puedo buscar cuando tengo alguna duda, porque puedo buscar tal y tal cosa, ¿verdad? Porque aquí me permite buscar una película, me permite buscar canciones, me permite buscar relacionados con la clase. Entonces hay un acceso muy libre a la información en algún momento. Y otros por entretenimiento. Ah, es que en algún momento, pues ahí puedo jugar, ¿verdad? Uno de mis videojuegos, ahí puedo ver alguna película, ahí puedo escuchar música, etcétera, etcétera, ¿verdad? Entonces, cuando les preguntes en algún momento, ¿verdad? Y pregúntenle a sus hijos y pregúntense ustedes mismos también, ¿por qué les voy a dar un dispositivo a mi hijo? ¿Verdad? ¿Cuál va a ser el beneficio de esto? ¿Cuál va a ser el objetivo de esto? ¿Verdad? Y qué va a traer como consecuencia también, ¿verdad? Porque toda acción tiene siempre una reacción. Entonces, siempre hay que tener en cuenta esa cuestión de equilibrio, eso de voy a hacer algo, pero ¿qué me puede traer también más adelante? Entonces, a veces hacemos ciertas acciones porque están en tendencia, ¿verdad? Pero también no vemos más allá las consecuencias que esto puede traer, ¿verdad? Entonces, es importante que ante cualquier situación, ante cualquier dispositivo, ante cualquier elemento, actividad a la cual vamos a someter a nuestros hijos, primero nosotros como adultos nos preguntemos cuál es el objetivo de esa actividad, ¿verdad? Hay situaciones que pueden ser muy libres, pero el uso de un dispositivo requiere madurez y requiere responsabilidad, ¿verdad? Entonces, la pregunta primordial es, ¿nuestros hijos están capacitados para eso, ¿verdad? Incluso nosotros siendo adultos, ¿verdad? ¿Estamos capacitados para manejar adecuadamente los dispositivos electrónicos? ¿O pasamos horas y horas sin darnos cuenta detrás de una pantalla, viendo videos, viendo reels? Y ese scroll infinito, ¿verdad? Donde en algún momento pues pasamos y pasamos y pasamos video y cuando vemos pues ya se nos pasaron hasta 3 horas ahí viendo diversos videos. Entonces, si a nosotros, siendo adultos, con funciones cognitivas y ejecutivas que han estado formándose durante años, nos cuesta en algún momento autorregularnos en ese sentido y en el uso de dispositivos, imagínense a alguien que está en formación, ¿verdad? Entonces, más allá de las motivaciones, hay que explorar cuál es el objetivo real del uso de estos dispositivos, ¿verdad? Bueno, como siempre, ¿verdad? Yo siempre les traigo aspectos de la ciencia que en algún momento, pues, validan lo que en algún momento vamos a hablar acá, ¿verdad? Entonces, ¿qué dice la ciencia respecto al uso de dispositivos? En primera instancia, ¿verdad? Hay muchísimos estudios que realzan la necesidad de que un adulto esté regulando, esté normando y esté seleccionando los contenidos que en algún momento los chicos van a consumir, ¿verdad? Hay que establecer límites claros, hay que establecer tiempos exactos, hay que establecer en algún momento un control parental, un control que nos permita tener a mano qué es lo que nuestros hijos están viendo, ¿verdad? Según edades, porque en algún momento entre más pequeños estén, ¿verdad? Pues más difícil va a ser autorregularse ante el uso de estos dispositivos, más pueden acceder a material que no es apto para ellos, ¿verdad? Y qué tanto pueden llegar a comprender el contenido al cual van a acceder, ¿verdad? Entonces es importante, en primera instancia, ¿verdad? Que siempre haya un adulto que esté normando, esté regulando, esté estableciendo límites frente al uso de dispositivos, ¿verdad? Otro aspecto para el cual quiero que ustedes reflexionen y que tengan en cuenta según la ciencia es que en las edades más tempranas, ¿verdad? En los niños de los 0 a los 6 años principalmente, ¿verdad? Toda aquella experiencia de aprendizaje tiene que ser de forma presencial, de forma vívida, de forma concreta, con material, ¿verdad? Entonces, ¿cómo adquirimos diversas habilidades sensoriales, lingüísticas, motoras, entre otras situaciones? Siendo, ¿verdad? Haciendo y viendo e interactuando con los demás, ¿verdad? Una vez me decía una mamá, ¿verdad? Yo no entiendo por qué a mi hijo le está costando hablar, ¿verdad? Si yo le pongo canciones, yo le pongo YouTube, yo le pongo videos y esto y lo otro. Y yo le hacía ver que en algún momento la interacción real con las personas es la que promueve el desarrollo del lenguaje, ¿verdad? O sea, no es lo mismo ver frente a una pantalla, estar escuchando música y demás, si no estoy viendo, ¿verdad? Cómo mueve la boca o cómo articula una persona frente a mí los diversos sonidos de la lengua, ¿verdad? Entonces es importante tener en cuenta esto porque entre más temprano le demos acceso a nuestros hijos a dispositivos electrónicos, más estamos retrasando la adquisición de diversas habilidades fundamentales, ¿verdad? ¿Cómo aprendimos en algún momento diversas situaciones? ¿Cómo aprendimos a respetar los espacios? ¿Cómo aprendimos en algún momento a respetar límites, ¿verdad? A conocer qué es una manzana, qué es una pera, tocando, viendo, haciendo, ¿verdad? Entonces,
Si solo ponemos una imagen, si solo lo ponemos en algún momento en un video y mira, esta es una vaca, esto es una manzana, pero no tenemos una relación concreta y darle el objeto a la persona, enseñarle qué es, ¿verdad? Esto limita mucho el mapa mental que puede crear una persona, ¿verdad? Si yo les digo a ustedes, piensen en un helado, ¿verdad? Su mente justamente empieza a trabajar y proyecta la imagen de un helado, ¿verdad? Pero para que ustedes supieran qué era eso, tuvieron que tener la experiencia de probar un helado. Pero si yo a un niño solo le enseño la imagen o un video y le digo que eso es un helado, no tiene la experiencia lógica de cómo poder accesar de una manera concreta ante ciertas situaciones. Sumado a que los niños en edades más tempranas son más concretos, ¿verdad? Aprenden tocando, viendo y haciendo, ¿verdad? Hay un video muy curioso de hace años que en algún momento siempre lo he visto y me causa cierta risa, ¿verdad? Donde le dice un papá a un niño, mira, pone el ojo en la bola, ¿verdad? Y entonces, ¿qué creen que hizo el niño de 3, 4 años, ¿verdad? Puso el ojo encima de la bolita, lo acercó a la bola, ¿verdad? Cuando el papá a lo que se refería era, bueno, está atento, ¿verdad? Observa la pelota y hay que batearla, ¿verdad? Pero para que le pudiéramos explicar todo eso, teníamos que hacerlo vivencial, ¿verdad? Entonces, hay cosas muy abstractas para los niños a los cuales en edades más tempranas no están listos. Y entonces necesitamos justamente eliminar toda pantalla en las primeras edades porque solo así vamos a proveer de esos estímulos, de esas experiencias vívidas que le van a permitir aprender, ¿verdad? Y eso va a influir en gran medida en el desarrollo ejecutivo, ¿verdad? Entonces, si no proveemos ciertas experiencias vividas, más adelante vamos a entorpecer las habilidades cognitivas y ejecutivas que le van a permitir al niño planificar, organizarse, solucionar problemas, responder rápidamente ante una pregunta, mantener la información online, ¿verdad? Que tiene que ver con la memoria de trabajo, mantener esa información en su cabeza y poder hacer un mandado o poder hacer una tarea a la cual le hemos pedido hace un par de minutos. Entonces, cuando hablamos de funciones ejecutivas, esas funciones maravillosas que llevan años formándose en nosotros, ¿verdad? Y que incluso llegando a la adultez, ¿verdad? Tienen que ver con esta parte frontal de nuestro cerebro, esta parte maravillosa de nuestro cerebro que nos permite hacer muchas cosas de manera más racional, ¿verdad? Y que nos distingue del resto de seres vivos, ¿verdad? Esta parte de acá tiene muchas funciones y entre ellas la de solucionar problemas, la de ser flexible. Si hay un cambio y una situación a la cual me debo enfrentar, yo trato la manera de adaptarme a esa situación. Que me pueda enojar, claro, me enojo, pero busco una forma en la cual yo me adapto a esa situación, ¿verdad? Y entonces, si desde edad temprana yo no he buscado esa manera de estimular a mi hijo de forma concreta, esas funciones van retrasando su desarrollo, ¿verdad? Si yo en algún momento proveo una tableta o un teléfono para que el niño se calme, ¿verdad? Y no haga berrinche en pleno centro comercial, lo que estoy haciendo es que estoy retrasando esa cuestión de autorregulación emocional, que es parte de las funciones ejecutivas. Y más adelante, ¿qué tenemos, verdad? Niños que se frustran porque algo no sale, terminan tirando todo, pegándole a alguien, pegándose a sí mismos, y es un cuento de no acabar, ¿verdad? Entonces, por ello es importante resaltar la importancia de las experiencias vividas en las edades tempranas, ¿verdad? Y más adelante vamos a ir viendo las edades en las que en algún momento recomendamos pues exposición a dispositivos, pero de forma limitada, ¿verdad? Otro aspecto que tenemos que tener en cuenta, ¿verdad? Es el elemento del lenguaje, ¿verdad? Que no me canso de repetirlo, ¿verdad? La exposición temprana a esas cuestiones tecnológicas, ¿verdad? Ha mostrado en los últimos años un aumento muy significativo en el desarrollo del lenguaje, ¿verdad? Vemos niños que para la edad de los 3 años ya tendrían que empezar, 3, 4 años, empezar a formar frases y en realidad únicamente tienen vocabulario, pero no hay una comprensión de lo que están diciendo, ¿verdad? Y entonces hay hitos del desarrollo, ¿verdad? Cuando hablamos de hitos, hablamos de esas conductas que se esperan en ciertas etapas, ¿verdad? Entonces empezamos a ver que hay conductas, ¿verdad? Que empiezan a mostrarse mucho más tardío que en años anteriores, ¿verdad? Hemos visto generaciones anteriores en las que si les preguntamos, incluso nosotros mismos, ¿verdad? Nuestros papás nos dicen, ah, sí, pues hablaste entre el primer año y 2 años y se entendía bastante bien. Pero ahora vemos niños de 3, 4, incluso llegando a 5 años, ¿verdad? Que aún tienen dificultades de lenguaje.
Y al explorar esas situaciones nos hemos dado cuenta que la exposición temprana a pantallas es uno de los factores que está incidiendo en eso y está dando como resultado esa dificultad en el lenguaje en los últimos años, ¿verdad? Sobre todo a raíz de la pandemia vemos la diferencia entre los niños que nacieron antes de la pandemia y los niños que nacieron o que tenían que estar expuestos a esas situaciones sociales y concretas y vívidas en ese tiempo, ¿verdad? Y hemos visto cómo en algún momento se ha visto afectado su desarrollo, ¿verdad? Entonces, esas cuestiones de exposición temprana, pues nos están trayendo muchas consecuencias, ¿verdad? Y aspectos sociales y emocionales definitivamente, ¿verdad? También es importante resaltar, ¿verdad? Si se han dado cuenta, cuando uno explora la historia del Internet, la historia de las redes sociales, ¿verdad? Si en algún momento pueden ver algún documental donde nos cuente un poquito acerca de cómo se ha desarrollado Google, cómo se ha desarrollado Facebook, cómo se han desarrollado diversas aplicaciones, ¿verdad? En algún momento era bien curioso que años atrás, ¿verdad? Cuando nosotros veíamos publicaciones, ¿verdad? Teníamos que estar en algún momento dando clic nosotros mismos para hacer un cambio entre videos, para hacer un cambio entre imágenes. Teníamos que estar utilizando en algún momento el scroll, ¿verdad? Tenía la barrita que tenía a un lado de la pantalla para poder ir moviéndonos y moviéndose. Y eso era como muy tedioso, ¿verdad? Y eso hacía de cierta manera que dejáramos de utilizar con mayor facilidad los dispositivos electrónicos. Pero pues a alguien se le ocurrió, ¿verdad? Por eso le digo, cuando investiguen un poquito acerca de la historia, ¿verdad? De Google y demás, ¿verdad? A alguien se le ocurrió que era mejor que en algún momento, pues, cada video durara cierta cantidad de tiempo y que fueran, pues, proyectándose uno tras otro, ¿verdad? Y en algún momento hay autores que mencionan que esto es un scroll infinito, ¿verdad? Y ese scroll infinito nos ha traído como consecuencia que pasemos horas y horas y horas y horas y horas conectados y enganchados a dispositivos electrónicos. Y cuando sentimos, pues ya se nos fueron 2, 3 horas de nuestra vida viendo videos, viendo información que en algún momento nos proyectan las redes sociales, ¿verdad? Entonces, esa exposición a todos esos estímulos visuales que van pasando, ¿verdad? Se ve reflejado mucho en esa falta de atención o en esos lapsos de atención tan cortos que están teniendo nuestros chiquitos, ¿verdad? O sea, vemos que rápido se aburren, ¿verdad? Es que ya me aburrí, ¿verdad? Estamos haciendo una actividad. ¿Cuándo va a terminar? ¿Ya falta poco? ¿Ya vamos a terminar? ¿Ya va esto? ¿Ya lo otro? ¿Por qué creen que en algún momento la atención ha sido tan corta últimamente en los niños? ¿Verdad? Porque entonces están expuestos a cierta cantidad de videos, ¿verdad? Dense cuenta cómo en algún momento los reels, los videos en Facebook, en Instagram, en todas las redes sociales, solo duran cierta cantidad de tiempo, ¿verdad? Y entonces nuestro cerebro, y sobre todo el cerebro de los niños que aprende por esa cuestión constante de aprendizaje práctico en la cual está una y otra vez repitiendo algo, ¿verdad? Se ha condicionado de tal manera a que su atención solo dure cierta cantidad de tiempo y muy corta, ¿verdad? Y entonces resulta que esa exposición constante, ¿verdad? Hace que tengamos niños dentro de los salones de clase que se distraen fácilmente o que no logran perdurar en una tarea cuando es muy compleja, ¿verdad? Sumado a la resolución de problemas, ¿verdad? Y esas cuestiones impulsivas que en el momento ya no pensamos antes de actuar, ¿verdad? Hemos visto que la exposición a pantallas, sobre todo en edad temprana, ha hecho que esta parte de nuestro cerebrito, ¿verdad? Se le esté dificultando aún más pensar antes de actuar. Entonces dejamos ir la conducta de un solo sin pensar, ¿verdad? Y esto nos está trayendo como consecuencia diversas situaciones conductuales en los niños, ¿verdad? Entonces es para que vayamos viendo la magnitud de esta situación que muchas veces no la dimensionamos, ¿verdad? También estamos viendo que en algún momento hay un pobre desempeño en funciones ejecutivas, incluso en la edad escolar, ¿verdad? Y entonces, como damos un dispositivo para que se calme, ¿verdad? Esta situación hace que los niños en algún momento quieran que todo se solucione rápido, ¿verdad? Que si yo quiero algo, lo quiero ahorita y no puedo esperar. Incluso una cuestión como vamos a hacer filas, vamos a esperar nuestro turno, se vuelve tan complicada con los niños porque están expuestos siempre a que todo va rápido y en un 2x3 si obtengo esto, doy un clic y todo está al alcance de ese clic, ¿verdad? Entonces a la hora de estar dentro de un aspecto social, se dificulta incluso esperar un turno en una fila, ¿verdad? Entonces esa situación es alarmante y a tomar en cuenta para que nosotros le evaluemos
y qué tan expuestos están nuestros hijos a esas situaciones virtuales, ¿verdad? Bueno, entonces, si ya vemos desde el lado de la ciencia, ¿verdad? ¿Qué está pasando con nuestros hijos y la exposición a dispositivos electrónicos? Pues vamos a explorar tanto las consecuencias negativas como las positivas, ¿verdad? Porque no podemos demonizar también diversas situaciones, ¿verdad? ¿Por qué hay que limitar el tiempo de uso de pantallas? Porque el uso prolongado puede crear diversas situaciones, no solo a nivel de salud física, sino también cognitiva y emocional, ¿verdad? Entonces, hay una alteración en los ciclos de sueño porque están tan expuestos a esa luz que irradian los dispositivos electrónicos, ¿verdad? Y entonces nuestro cerebro atiende a que aún es de día y entonces dificulta mucho la segregación de la melatonina, ¿verdad? De esa hormona del sueño, de esa hormona que nos permite descansar, ¿verdad? Tener ese sueño reparador. Y hay que tener en cuenta que el sueño es fundamental, ¿verdad? Sobre todo para los niños, porque ahí es donde se consolida la información, ¿verdad? Entonces, si un niño no duerme bien, todo lo que está aprendiendo no se va a almacenar correctamente, ¿verdad? Entonces, eso le va a ocasionar dificultades también en el aprendizaje, ¿verdad? Hay una cuestión adictiva a las redes sociales, ¿verdad? Porque pues si lo vemos desde el lado de la ciencia, pues tiende a producir dopamina, ¿verdad? Esa sustancia que en algún momento nos hace que nos enganchemos, porque algo nos provoca tal bienestar y tal placer, ¿verdad? Que nuestro cerebro actúa como en un circuito. Veo algo que me gusta, lo vuelvo a probar, me vuelvo a sentir bien, lo vuelvo a probar, me vuelvo a sentir bien, y eso es un ciclo de no acabar, ¿verdad? Entonces, sumado a que todavía está en desarrollo funciones que le permitan al niño, ¿verdad? Entender que debe parar, ¿verdad? Como eso todavía no está presente porque está en desarrollo, imagínense cuán adictivo puede ser para un niño que todavía no tiene la capacidad de parar ante una situación en la cual es necesario frenarla y descansar, ¿verdad? Entonces es importante tener en cuenta que estas situaciones del uso de pantallas está provocando una situación adictiva, ¿verdad? Y que incluso ya se está hablando de esa situación de colocar dentro del tema de las adicciones, la adicción a las pantallas, a los dispositivos electrónicos, ¿verdad? También hay una capacidad más limitada para relacionarse con otros, porque entonces si siempre estoy frente a una pantalla y no tengo esa interacción con el otro, no puedo leer ese lenguaje no verbal del otro, no sé cómo relacionarme con el otro, obviamente, pues me va a limitar en el día a día, ¿verdad? Esa relación con mis compañeros, con mis maestros, con todas las personas con las cuales en algún momento tenga la dicha de coincidir, ¿verdad? También puede llegar a haber mayor depresión y ansiedad infantil, ¿verdad? Esa situación donde yo no me relaciono con otros, no hay una exposición al sol, no hay una exposición a actividades que me provoquen bienestar, que le permitan a mi cerebro empezar a segregar esas sustancias que me permitan estar bien, ¿verdad? Si yo no le doy ese chance a mi cuerpo de hacer todas esas actividades que me permiten estimular diversas áreas en el día a día con algo concreto, obviamente, pues voy a caer en una reducción sustancial de esas sustancias, valga la redundancia, ¿verdad? Esas sustancias importantes para mi cerebro. Entonces vemos que en algún momento, en los últimos años, también tenemos chicos a muy temprana edad con síntomas de depresión, incluso de ansiedad, ¿verdad? Esa cuestión en algún momento de estar pendientes, ¿verdad? Y que me dijo y que necesito saber si le dieron like a mi foto y esto y lo otro. Entonces están totalmente preocupados en otras situaciones que no competen al día a día y a lo que está pasando en la actualidad, ¿verdad? Entonces es importante tener en cuenta con eso también, ¿verdad? El sedentarismo, ¿verdad? Obviamente el estar expuesto a situaciones electrónicas y virtuales implica que estemos o que tengamos que permanecer más tiempo sentados, ¿verdad? Si no, pregunten sobre las personas que trabajan desde casa aún, ¿verdad? Cómo en algún momento pasan horas y horas sentadas y eso les está creando en algunas situaciones cuando no hay un equilibrio entre estar frente a una pantalla y el tener una vida activa, ¿verdad? Hacer deporte y demás, les está creando diversas situaciones de salud como el riesgo de obesidad, ¿verdad? También hay un menor desarrollo a nivel de imaginación y creatividad, ¿verdad? Vemos a niños que en algún momento les decimos, ¿verdad? Invéntate una historia, ¿verdad? Vamos a jugar de tal cosa, inventémonos un juego. ¿Cuántos de nosotros no creamos juegos en el día a día, ¿verdad? Yo recuerdo que de niña en algún momento me imaginaba cuando miraba las líneas de las banquetas y todo eso, ay, es la lava, ¿verdad? Y voy saltando y tengo que pisar ciertas baldosas y otras no, ¿verdad?
en algún momento cuando le pedimos a los niños que tengan mayor creatividad a la hora de jugar, que nos narren una historia, que puedan inventar, a veces solo enlistan cosas, ¿verdad? Y no hay una verdadera explosión de la imaginación porque este aspecto está siendo limitado por elementos tecnológicos, ¿verdad? Si vemos o revisamos en algún momento dentro de las recomendaciones que nos dan diversas entidades, en el caso de la Academia Americana de Pediatría y la Sociedad Canadiense de Pediatría, pues establecen que sí en algún momento pues es como muy complicado no exponer a los niños a dispositivos electrónicos, ¿verdad? Y entonces ellos plantean que en algún momento de los 0 a los 2 años, pues ahí sí nos limitamos a 0 pantallas, ¿verdad? Y de los 3 a los 5 años, pues podemos mediar 1 hora de pantallas, ¿verdad? Que no sean continuas también, ¿verdad? Podemos ir mediando entre actividades físicas y la exposición a algunos elementos de esa índole, ¿verdad? Pero que no sea constante, ¿verdad? En algún momento yo le agregaría esa parte, ¿verdad? Porque en algún momento, pues todos los días podemos hacer actividades diferentes y no necesariamente todos los días podemos ver televisión, ¿verdad? Pero esta asociación, pues, en algún momento plantea que puede estar limitado entre 1 hora más o menos para estos rangos de edad. Y de los 6 a los 12 años, ¿verdad? Pues ya podríamos pensar en 2 horas, que eso implicaría, por ejemplo, una película, ¿verdad? Que ya dura un poquito más de tiempo, ¿verdad? De mi parte, pues yo les voy a dar algunas sugerencias de pantallas. Yo soy mucho de recomendar en el momento que de los 0 a los 6 años limitemos en lo absoluto el uso de pantallas y teléfonos, a no ser que sea una situación que esté compartida con un adulto, ¿verdad? Pero en la medida de lo posible, pues retrasar esa exposición a pantallas. Pero de los 0 a los 2 años, definitivamente es importantísimo eliminar el uso de pantalla, ¿verdad? ¿Qué consecuencias nos están trayendo también a nivel físico? Problemas de visión. Vemos a más niños con la necesidad de uso de lentes, ¿verdad? Una mala postura, porque cuando estamos utilizando el teléfono hacemos esto, ¿verdad? Entonces miramos hacia abajo y nos encorvamos un poquito o agachamos más la cabeza, ¿verdad? Incluso a veces dentro de la comunidad médica, cuando hace la sugerencia, ¿verdad? De utilizar pantallas, siempre dice que tendríamos que verlo a la altura de nuestros ojos, ¿verdad? Cosa que no hacemos, ¿verdad? Todos estamos hacia abajo tecleando, ¿verdad? Y estamos en estas, ¿verdad? Entonces, esa situación también produce una mala postura, ¿verdad? Trastornos de sueño que ya hablamos, ¿verdad? Que en algún momento, entre más expuestos durante la hora de la noche estemos a dispositivos electrónicos, retrasamos más el proceso de segregación de melatonina, ¿verdad? Y que nuestro cerebro entienda que es hora de ir a dormir y que debe descansar, ¿verdad? Y sobre todo si tenemos televisión y teléfono dentro del cuarto, estamos en una situación en la cual muchas veces los niños siguen viendo videos, chateando, mensajeando, jugando y cuando sienten, pues ya les llegó las 2, 3 de la mañana y no han dormido nada, ¿verdad? Y la ausencia de sueño en edades, ¿verdad? Tempranas, ¿verdad? En la niñez y adolescencia, va a repercutir grandemente en diversas funciones cognitivas, ¿verdad? Y lo que ya dijimos, no me canso en decir, ¿verdad? La alteración del desarrollo de funciones ejecutivas, esas funciones fundamentales para nosotros que nos permitan solucionar problemas, razonar, entender, ¿verdad? Planificar, organizarnos en diversos puntos, ¿verdad? También hay estudios que dicen que el uso excesivo, pues definitivamente está afectando sobre todo en los adolescentes, en su bienestar emocional, ¿verdad? Y como ya dijimos, es tanta la presión a nivel de redes sociales que en algún momento esto puede contribuir a estrés y a ansiedad, ¿verdad? Y la falta de interacción personal que es fundamental para los chicos en edades tempranas, ¿verdad? Y no dejemos de lado la familia, ¿verdad? El uso excesivo de dispositivos hace que dentro de la misma familia nos estemos segregando, ¿verdad? Vemos a personas que en una misma mesa están todos con el teléfono, ¿verdad? Y nadie interactúa con nadie, nadie pregunta, nadie realiza una conversación sobre los temas que en algún momento son importantes, no hacen un juego de mesa en algún momento, ¿verdad? Y todos están con el teléfono, ¿verdad? Entonces a veces no nos damos cuenta que como adultos estamos fomentando eso, ¿verdad? Y estamos en plena cena, ¿verdad? En plena comida, contestando mensajes, ¿verdad? Entonces, obviamente eso lo ven los niños y lo replican. Entonces, es importante tener en cuenta, ¿verdad? Y si bien es cierto, como le decía, pues no podemos demonizar el aspecto del uso de dispositivos, pues también vamos a verle algunos lados positivos a estas herramientas, porque tampoco es que sean malas del todo, hay que saberlas utilizar con equilibrio,
¿verdad? Dentro de estos aspectos vemos que obviamente pues le permite a los chicos y a las personas tener más competencias tecnológicas esenciales. Vean a los chicos, ¿verdad? Que nacieron con las computadoras bajo el brazo, ¿verdad? Cómo tienen una habilidad para utilizar diversos dispositivos electrónicos que a veces a nosotros nos cuestan, ¿verdad? Vemos videos muy chistosos, pero que a la larga son ciertos, donde a veces los papás están preguntándole a los hijos, mira, ¿y cómo se publica esto? ¿Y cómo se hace esto? Y ellos en un 2x3 lo hacen, ¿verdad? Entonces, definitivamente, pues sí tienen competencias tecnológicas, ¿verdad? Saben cómo navegar en distintas aplicaciones, saben cómo buscar información, saben cómo acceder a ciertas herramientas que les facilitan aspectos de aprendizaje, ¿verdad? También en algún momento puede brindar esa cuestión de un espíritu crítico y desarrollar la inteligencia si sabemos orientar correctamente los dispositivos, si sabemos dónde buscar, si sabemos qué aplicaciones utilizar, definitivamente van a fomentar ese espíritu crítico y de inteligencia, ¿verdad? Y los videojuegos, que en algún momento los videojuegos pues también mejoran esas capacidades de atención, de atención visual, de concentración, ¿verdad? Porque toma las decisiones rápidas, ¿verdad? La toma de decisiones rápidas está presente en el videojuego, ¿verdad? En un momento están jugando y tienen que tomar una decisión muy rápido para que no pierdan dentro del juego, para que puedan encontrar la solución y finalizar la actividad, llegar a la meta, etcétera, etcétera, ¿verdad? Entonces, esas situaciones, claro que están presentes y que pueden ser una situación de beneficio, ¿verdad? Y también no hay que dejar de lado, ¿verdad? Mi área es mucho a nivel de rehabilitación, ¿verdad? Y de educación especial, pues las herramientas tecnológicas nos han creado diversas técnicas, diversas actividades que nos permiten beneficiar a chicos con necesidades educativas especiales, ¿verdad? En que en algún momento, pues hay herramientas que nos permiten a ellos enseñarles de forma más interactiva algunos contenidos, ¿verdad? Incluso algunas situaciones motrices, ¿verdad? Están siendo trabajadas con aspectos tecnológicos, ¿verdad? Que en algún momento pues se están desarrollando en el día a día y entonces vemos que la tecnología no es mala tampoco, hay que saberla encaminar y hay que saberla usar, ¿verdad? Entonces, ¿cuáles son las recomendaciones? Porque yo sé que muchos están acá, ¿verdad? Y para ir como ya cerrando este bloque, ¿cuáles son las recomendaciones y las buenas prácticas que en algún momento podemos utilizar en casa, ¿verdad? De mi parte les diré que de los 0 a los 6 años, lo ideal es cero pantalla, ¿verdad? Porque eso implica, ¿verdad? Evitar el uso del teléfono, de tablet y televisión, ¿verdad? Porque recuerden que el cerebro de sus hijos está en desarrollo, ¿verdad? Y necesitan moverse, necesitan tener los aspectos de aprendizaje palpables, vívidos, para poder seguir ampliando su conocimiento y entonces eso una pantalla no se los va a proveer, ¿verdad? A menos que en algún momento, como les decía, sea para un fin concreto, ¿verdad? Bueno, ok, vamos a escuchar una canción, pero la vamos a cantar juntos. No solo es, le pongo la canción al niño y ahí que la escuche, o le pongo un video y ahí que lo escuche. No, tengo que estar acompañando al niño, ¿verdad? Para poder analizar lo que estamos viendo, ¿verdad? Por si tiene alguna duda de lo que está viendo y me quiere preguntar, ¿verdad? ¿Y qué significa esto? ¿Y qué esto? ¿Y qué lo otro? ¿Verdad? Porque en algún momento dicen que los mejores amigos de los filósofos son los niños más pequeños porque para todo preguntan, ¿y por qué? ¿Y por qué esto? ¿Y por qué lo otro? ¿Y por qué aquí? ¿Y por qué allá? Y esa interacción en algún momento hace que tengan un espíritu crítico, ¿verdad? Entonces, es importante que tengamos esa relación vívida con nuestros hijos. Entonces, si vamos a utilizar algún dispositivo, estemos ahí con los chicos, ¿verdad? Le explicamos lo que estamos viendo, le explicamos lo que estamos cantando. Si vamos a poner música, pues la vamos a cantar juntos, ¿verdad? Si queremos ampliar el vocabulario. Si vamos a escuchar una narración, definitivamente, pues vamos comentando sobre lo que va pasando, pero hagámoslo más vívido, ¿verdad? Que esa herramienta realmente nos provea de información útil para nuestros hijos, ¿verdad? De los 6 a los 12 años, vamos a utilizar el término de uso prolongado. Vamos a evitar ese uso prolongado, ¿verdad? Y pasivo. Que no pasen mucho tiempo en manos de un dispositivo electrónico, ¿verdad? Y que pasen mucho tiempo sentados. Vamos a evitar eso a toda costa. Entonces vamos a buscar siempre contenidos adaptados a su edad, algo que le permita seguir aprendiendo,
que le permita fortalecer habilidades, que si le gusta uno de los idiomas, pues entonces vamos a utilizar esas herramientas encaminadas a ese fin, ¿verdad? Pero que sea algo que tenga un sentido, un por qué y un para qué, ¿verdad? La supervisión de ustedes como papás va a ser fundamental, ¿verdad? No porque estén más grandes significa que los vamos a dejar solitos, ¿verdad? Y evitemos en la medida de lo posible las pantallas antes de irnos a dormir, que ya vimos que el estar expuestos a pantallas va a provocar que nuestro cerebro entienda que aún es de día y no nos vamos a querer ir a dormir. Entonces, evitemos el uso de pantallas 1 o 2 horas antes de irnos a dormir. Hagamos actividades que nos permitan relajarnos, ¿verdad? Leer algo que sea más relajante e irnos a descansar. Pero las pantallas están prohibidas antes de irnos a dormir, ¿verdad? Y la cuestión de las actividades físicas es importante en esta edad, porque los chicos están en desarrollo, porque están previos a la adolescencia, porque todas esas habilidades les permiten tener mayor equilibrio, mayor destreza a nivel motriz. Entonces, hay un bagaje de actividades que podemos hacer y evitar que el uso de pantallas sea prolongado. Y así evitamos también situaciones de salud, ¿verdad? Y de los 13 a los 16 años, no por ser más grandes y porque en algún momento esta ha sido la edad en la que generalmente los papás tienden a darles un dispositivo electrónico a sus hijos, o eso se hacía años atrás, ¿verdad? Ahora, pues desde muy pequeños se los dan, cosa que tenemos que evaluar nuevamente y retomar el objetivo del cual estamos, por el cual estamos dando un dispositivo a nuestros hijos, pero de los 13 a los 16 años vamos a crear un horario, ¿verdad? Si vamos a dar un dispositivo, que sea con una regla, que sea con un horario, que no interrumpa las tareas académicas incluso u otras tareas propias de la edad, como algo que tenga que ver con casa, ¿verdad? Que ayude a limpiar su cuarto, que ayude con actividades domésticas, que no interfiera con eso, ¿verdad? Entonces se puede incluir 2 horas como máximo, ¿verdad? Para hacer uso del dispositivo, pero tiene que tener un límite, ¿verdad? Y que esto en algún momento no interfiera con sus actividades del día a día, ¿verdad? También es importante aprender a gestionar el tiempo, ¿verdad? Si en algún momento a ellos les cuesta gestionar ese tiempo porque se les dificulta frenar esa actividad que les está creando tanto placer, ¿verdad? Entonces es importante que nosotros sigamos teniendo en cuenta que nuestros hijos requieren aún nuestro acompañamiento, ¿verdad? Entonces, a veces porque ellos ya se sienten más independientes, nos dicen, no, es que no puedes estar vigilando lo que estoy haciendo, lo que estoy viendo. Eso es algo que no, en lo que no podemos caer, ¿verdad? Por más grandes que estén, ¿verdad? Y si aún están a nuestro cuidado y son menores de edad, definitivamente tenemos que estar muy al pendiente de ayudarle a gestionar el tiempo adecuado del uso de dispositivos, ¿verdad? Porque si no pasan horas y horas enganchados en una aplicación, ¿verdad? Y aquí es donde, no solo aquí, ¿verdad? Desde que los exponemos a a dispositivos electrónicos de los 6 a los 12 años aproximadamente, ¿verdad? Hay que tener unas herramientas de control parental muy bien establecidas, donde nos permita saber qué están viendo, a qué están expuestos, ¿verdad? ¿Quiénes son sus amigos? ¿Con quiénes están dialogando? Y que en algún momento podamos ponerle un alto, ¿verdad? Un stop, que la pantalla se bloquee después del tiempo establecido, ¿verdad? Y para ustedes, papás, porque no todo es para sus hijos, también nosotros como adultos tenemos que evitar el uso de un teléfono en la mesa o antes de irnos a dormir, porque nuestra práctica constante y nuestro ejemplo también viene siendo observado por nuestros hijos, ¿verdad? Entonces, lo que hagamos también va a marcar mucho lo que nuestros hijos vayan a querer hacer, ¿verdad? Entonces, imagínense cómo en algún momento nos podemos ver incoherentes si le decimos a alguien que no debe utilizarlo el teléfono antes de ir a dormir cuando nosotros lo estamos utilizando. Claro, hay papás que en algún momento tienen que estar expuestos porque sus trabajos pues duran muchísimas horas y claro, ahí lo podemos explicar, ¿verdad? Pero cuando tiene que ver con cuestiones recreativas, ¿verdad? Y le estamos diciendo a nuestros hijos que no lo pueden utilizar antes de dormir, pues nos estamos contradiciendo, ¿verdad? Es como que alguien yo le dijera, no tomes Coca-Cola y estoy con el vaso de Coca-Cola en la mano, ¿verdad? Entonces, tiene que tener coherencia y sentido lo que le estoy diciendo a mi hijo, ¿verdad? Hay que crear espacios para convivir, ¿verdad? En familia, para platicar dentro del tiempo de comida, para poder hacer una actividad de juego de mesa. Si vamos a ver alguna película, pues que sea obviamente en familia, ¿verdad? Y no cada quien por su lado. Ah, sí, porque mi hijo es adolescente, se pasa en su cuarto viendo alguna película, ¿verdad? Entonces eso no podemos caer en esa línea, ¿verdad?
Y en algún momento, ¿verdad? El uso de videojuegos o cosas por el estilo, ¿verdad? Si lo utilizamos, pues que sea en tiempo y que sea también un momento de convivencia. Sepamos qué están jugando nuestros hijos, que a veces están expuestos a algunas actividades que pueden poner en peligro su vida, ¿verdad? Hay que definir límites claros, ¿verdad? ¿Cuánto tiempo se usa la pantalla? Si ya están en una etapa de adolescencia, ¿para qué se va a usar la pantalla? ¿Cuáles van a ser los objetivos por los cuales yo le estoy dando un dispositivo a mi hijo y que estén claros y establecidos? ¿Va? Tiene que tener un horario en específico y eso implica, como les decía, el control parental, ¿verdad? Que en algún momento, si yo no puedo estar presente para estar regulando esto, pues que haya una aplicación que en algún momento bloquee el teléfono para recordarle a mi hijo que debe desconectarse de eso, ¿verdad? Tiene que haber un equilibrio con actividades familiares, definitivamente, entre el uso de dispositivos y las actividades que pueda hacer con mi familia, ¿verdad? Y obviamente, pues proveer esas actividades físicas, porque en algún momento, pues también estar enganchados tanto tiempo a los dispositivos, pues en algún momento, como ya dijimos, pues crea estrés o ansiedad en algunas personas. Entonces, hay que apostarle las actividades físicas también, salir al aire libre, hacer otras situaciones donde nos relacionemos con más personas, ¿verdad? Y hay que fomentar también hobbies y actividades sociales, ¿verdad? Si a nuestros hijos les gusta en algún momento algún deporte, pues enhorabuena, ¿verdad? Intentar apoyar esa parte en la medida de lo posible, ¿verdad? Muy bien. ¿Qué recursos y herramientas podemos tener? Ya hablamos sobre la supervisión de dispositivos para ir cerrando ya como a manera de conclusión. Establecer límites definitivamente es importantísimo. Hay que proveer un entorno digital seguro, evitar el uso de dispositivos en los cuartos de los chicos donde permanezcan encerrados y en su lugar, pues tenerlos a la vista y utilizar estos dispositivos en la medida de lo posible a la vista de nosotros, ¿verdad? Que sepamos qué están haciendo, qué están viendo y para qué lo están utilizando, ¿verdad? La gestión de la privacidad es importante. Últimamente se ha visto mucho que a veces como adultos tendemos a subir fotos de nuestros hijos. Se ha visto una tendencia también a veces en algunos sectores de la población que vestimos a nuestros hijos como mini adultos, ¿verdad? Entonces, en la red hay muchísimas personas con algunas situaciones un tanto extrañas, ¿verdad? Y que utilizan fotos de las personas para otros fines, ¿verdad? No tan apropiados, ¿verdad? Entonces es importante que en algún momento, si vamos a tener una red social, la mantengamos privada, ¿verdad? Que no sea tan fácil de que alguien pueda acceder a fotografías, a material sensible, evitar el estar compartiendo con todo el mundo dónde andamos, con quién andamos, ¿verdad? Porque eso obviamente nos vuelve un blanco fácil, ¿verdad? Entonces es importante gestionar esa privacidad. Últimamente la tendencia es, quiero que todo el mundo vea lo que tengo, lo que hago, a dónde voy, ¿verdad? Entonces, esa situación de estar proyectando en tiempo real lo que estoy haciendo nos ha limitado mucho en gestionar esa privacidad. ¿Verdad? Entonces es importante tenerlo en cuenta porque en algún momento pues ya todo es libre, ya todo es accesible, ya todos saben lo de todo y no hay esa parte de privacidad en algún momento y que hay material sensible que puede ser utilizado de forma inadecuada por muchas personas, ¿verdad? Y hay que prevenir el ciberacoso, ¿verdad? Entonces por eso el estar pendiente de con quién están mensajeando a nuestros hijos, ¿verdad? El evitar esas situaciones de bullying, que en algún momento estén chateando, mensajeando, planeando cosas contra alguien, escribiendo comentarios inadecuados en las fotos de sus compañeros, eso es algo muy delicado, ¿verdad? Entonces es importante estar al pendiente de esas situaciones. Hace poco, ¿verdad? Se estrenó la serie de adolescencia en Netflix, por si no la han visto, por favor, vayan a verla, porque implica mucho esa conciencia de cómo en algún momento ni siquiera nosotros sabemos el lenguaje de los adolescentes. ¿Qué significa un emoticón, verdad? Un emoji, ¿verdad? ¿Qué significan ciertos términos, verdad? A veces decimos que no andamos en onda con la chaviza, decimos nosotros, ¿verdad? Porque a veces utilizan términos que no entendemos, ¿verdad? Y entonces hay que investigar, hay que buscar a qué se está refiriendo el joven en ese sentido, ¿verdad? A veces cuando nosotros atendemos a niños y adolescentes, ¿verdad? Nosotros tenemos que estar investigando qué significa tal y tal cosa porque ellos nos llegan a decir esas situaciones. Entonces, es importante tener en cuenta cuál es el lenguaje que utilizan los jóvenes en la red, a qué hace referencia ciertos emojis, ¿verdad? ¿Por qué están subiendo ciertas fotos? ¿Quiénes comentan las fotos? Estén muy al pendiente de sus hijos porque es
realmente alarmante cómo en algún momento, ¿verdad? Esa situación de querer likes por todos lados, que ser importante en las redes sociales, que los demás me vean, ¿verdad? Puede llegar en algún momento a empatizar esas situaciones de vulnerabilidad donde alguien llegue a molestar, ¿verdad? Y a hacer un ciberbullying, le diríamos, ¿verdad? A otra persona. Entonces, por favor, tengan cuidado de los permisos que le dan a sus hijos respecto al uso de redes sociales, por favor, ¿verdad? Entonces, hay que crear guías y material educativo. Por favor, si no sabemos cómo utilizar ciertos dispositivos, ¿verdad? Hay que investigar, hay que buscar el uso adecuado de la tecnología. Buscarnos a nosotros los profesionales que tenemos información. Si tienen alguna dificultad con esto y quieren más información, pues accedan a esa parte, ¿verdad? Busquen a los profesionales que les puedan dar información valiosa, ¿verdad? Asegúrense de investigar mucho los riesgos que tiene la tecnología. No por tener aspectos positivos significa que no hayan negativos. Entonces hay que buscar cuáles son los riesgos. Entonces enfatizo, ¿verdad? Digo nuevamente, si le vamos a dar un dispositivo a nuestros hijos, tengamos claro cuál es la meta por la cual se la vamos a dar, cuál es el objetivo real de esto, por qué se lo quiero dar. Y entonces tengo que tener en cuenta tanto yo como adulto y trasladarle a mi hijo que sepa cuáles son los riesgos de la tecnología también, ¿verdad? Entonces, esa información para papás y para jóvenes tiene que estar muy clara y muy bien establecida, ¿verdad? Que hay que tener una relación entre tecnología y salud, ¿verdad? No podemos pasar miles de horas en la tecnología sin cuidar nuestra salud, sin cuidar nuestros sueños, sin cuidar nuestra alimentación, sin cuidar todas las actividades físicas a las cuales tenemos que estar sometidos, ¿verdad? Y hay que crear conciencia. El día de hoy estamos creando conciencia sobre el uso responsable de dispositivos. Entonces, sean ustedes ese canal que vaya a compartir con otros papás lo que aprendieron el día de hoy sobre el uso responsable de dispositivos y cómo podemos accesar y utilizar la tecnología de una forma más amigable y adecuada, ¿verdad? Y pues con eso voy cerrando entonces. Agradezco a cada uno de ustedes su atención y creo que vamos a ir dando un espacio para que ustedes también compartan sus dudas, sus comentarios, ¿verdad? Pero recuerden esa parte, ¿verdad? Por favor, el uso de dispositivos no es que sea malo, no lo estamos demonizando con este taller. Estamos diciendo que hay que utilizarlo de forma responsable y equilibrada, como todo en la vida. No me puedo ir a un lado y al otro, ¿verdad? Yo siempre le digo a mis pacientes, eh, hay que tener un equilibrio con las cosas, ¿verdad? No me puedo ir mucho de un lado ni mucho del otro, ¿verdad? Tengo que mantener un equilibrio y la cultura, ¿verdad? La humanidad en algún momento le cuesta mucho mantener ese equilibrio, ¿verdad? Pero en la medida de lo posible, tratemos de irnos en esa línea, ¿verdad? Entonces, podemos utilizarla, pero de una manera responsable, ¿verdad? Muy bien, bueno, pues entonces les dejo el espacio para sus dudas, para sus comentarios, ¿verdad? También ahí Michelle me va a ir ayudando un poquito ahí con los comentarios, ahí que puedan estar también en Facebook, ¿verdad? Voy a pedir ahí a alguna compañera que si en un momento hay algún comentario en Facebook, pues que no lo traslade, ¿verdad? Pero dejo el espacio entonces para sus dudas, comentarios y sugerencias. Ok, veo por acá ya un comentario que dice, buenas noches, somos los padres de, y aparece el nombre por acá, ¿verdad? Siempre hay que regular el tiempo de uso de las pantallas y que están totalmente de acuerdo. Muchísimas gracias por su comentario. Sí, definitivamente hay que regularlo, por favor, ¿verdad? Nosotros como adultos nos cuesta regular nuestro uso de pantallas, ¿verdad? No digamos a los niños que están en plena formación, ¿de acuerdo? Muy bien, pues entonces doy también el espacio si hay algún otro comentario por ahí. Alguien que quiera abrir su micrófono también lo puede hacer. Muchas gracias. Por ahí dice que es interesante. Muy bien. ¿Qué más? ¿Qué más? Muchas gracias. Sí, definitivamente, sí, los papás damos el ejemplo, dicen por acá, ¿verdad? Entonces, como papás, es importante dar el ejemplo, definitivamente, ¿verdad? Entonces, si nos ven a nosotros, ¿verdad? Todo el día, ¿verdad? Con el teléfono, pues no digamos cómo en algún momento podemos regular
y pedir ciertas situaciones si nosotros estamos pues dando esa situación de ejemplo, ¿verdad? Entonces sí, definitivamente como adultos pues vamos proveyendo esas situaciones en las cuales nuestros hijos van a imitar más adelante, ¿verdad? Muy bien, muchas gracias. ¿Alguien más? ¿Alguien más? Si no, pues con Michelle por ahí me va diciendo eh, alguna situación por ahí, Michelle. No sé si hay algún otro comentario. No, de momento no. Ah, ok. Está nada más en el chat que acabo de entrar, que como hijo, ¿cómo puedo ponerlo en práctica? Ah, ok, de acuerdo. Creo que es importante en algún momento cuando somos adolescentes, ¿verdad? Y somos muy jóvenes, regular esta parte, ¿verdad? Si vemos que en algún momento por nuestros propios medios no podemos tener esa situación de autocontrol ante las pantallas, ante las situaciones tecnológicas, ¿verdad? Y nos están creando conflictos, ¿verdad? En la relación con otros, en las actividades cotidianas, en cómo relacionarnos con otras personas, pues es importante tanto hacérselos ver a nuestros papás, ¿verdad? Como buscar ayuda o hacerle ver a nuestros papás que necesitamos ayuda en ese sentido, ¿verdad? Últimamente los adolescentes pues han tenido ciertas dificultades incluso emocionales, ¿verdad? Y con algunas situaciones ahí de estrés, de ansiedad y depresión. Entonces, cuando vemos estas situaciones, sí es importante, no solo a los chicos, creo que también para los papás es importante que estemos muy al pendiente de nuestros hijos y les proveamos de esas ayudas y esas herramientas necesarias a nivel terapéutico, ¿verdad? Entonces es importante por ahí, ¿verdad? Dice por acá, tener una supervisión adecuada es primordial para evitar que puedan acceder al contenido inadecuado. Exactamente, ¿verdad? Entonces siempre tener un control parental, bloquear aquellos contenidos, aquellas páginas que en algún momento pueden estar de libre acceso para nuestros hijos va a ser fundamental, ¿verdad? Entonces eso sí es importante de estar regulando constantemente, ¿verdad? Por aquí dice, como recomendación, también es necesario salir a caminar en algún campo libre o áreas verdes para distraer a nuestros hijos. Sí, exactamente. Una vez una mamá me preguntó y me decía, mire, es que mi hijo se aburre muy rápido, ¿verdad? Y entonces yo le doy la pantalla para que no se aburra. Entonces yo le decía, déjelo que se aburra, ¿verdad? Cuando nos aburríamos, ¿qué hacíamos nosotros, verdad? Si estábamos en una etapa anterior, ¿verdad? Si nos aburríamos, buscábamos o nos imaginamos cualquier juego y así nos distraíamos, ¿verdad? Entonces, vemos que la creatividad está muy limitada en nuestros hijos y entonces están ellos con esa necesidad, es que necesito la tablet, necesito el teléfono, ¿verdad? Déjenlos que se aburran, dejen que busquen una forma en la cual desaburrirse, ¿verdad? Como decimos nosotros a veces, que busquen una forma creativa de cómo sentirse mejor. Entonces, sí es importante, ¿verdad? Buscar esos espacios, dejarlos y proveerlos de esa actividad. Siempre les digo, la frustración se maneja con frustración. Las situaciones de aprendizaje van a proveer al niño que busque herramientas diferentes, ¿verdad? Entonces, si yo le quiero enseñar algo, ¿verdad? Tengo que buscar esa situación de aprendizaje, ¿verdad? Entonces, nuestro cerebro está diseñado para momentos sensibles y momentos críticos, ¿verdad? Entonces, siempre nuestro cerebro está muy al pendiente de ir aprendiendo, ¿verdad? Entonces, en cada etapa en la que nos encontramos, si les proveemos esas actividades a nuestros hijos, definitivamente les estamos estimulando diversas áreas que les permitan, obviamente, ¿verdad? Acceder a muchas más herramientas, ¿verdad? Y a muchas más habilidades. Por aquí decía de qué manera se puede regular cuando en casa somos cuidadosos con los contenidos que ven los niños, pero al interactuar con otros les llega información de juegos o páginas inadecuadas, ¿verdad? Y eso es muy válido, ¿verdad? A veces en los espacios donde hay más niños, ¿verdad? A veces decimos, y los papás, es una situación alarmante, ¿verdad? Es una situación que preocupa a muchos papás porque dicen, ¿verdad? En nuestro caso, en nuestra casa, estamos buscando proveerles a nuestros hijos de esas herramientas que les permitan hacer un uso adecuado de tecnología, pero se juntan con otros niños que vienen y comentan otras cosas, ¿verdad? Y lamentablemente no podemos en algún momento estar como papás helicópteros, ¿verdad? Siempre regulando, siempre normando esa situación en la cual no escuchen lo que los demás dicen, ¿verdad? Pero sí es importante, y lo platicamos en un taller anterior, donde tenemos que formar la base de esa relación con nuestros hijos. Entonces, ¿qué va a proveer esto? Que en algún momento, cuando ellos escuchen esas situaciones que digan los demás,
nos lo lleguen a contar a nosotros y nosotros podamos intervenir de mejor manera, ¿verdad? Que podamos preguntarle qué entendió por lo que dijo su compañerito, ¿verdad? Si en el momento nos está diciendo, es que yo también quiero esa actividad, yo también quiero ese videojuego, explicarle por qué eso no puede ser utilizado por él o por ella, qué consecuencias puede traer, etcétera, etcétera. O sea, la base de todo esto, porque definitivamente no podemos tener a nuestros hijos en una burbuja. Y lamentablemente, aunque muchos papás se toman en serio la crianza, hay algunos otros que por desconocimiento, ¿verdad? Dejan a sus hijos al libre uso de actividades tecnológicas, ¿verdad? Y no se dan cuenta o no dimensionan las consecuencias que esto trae. Entonces, la única forma que tenemos de poderlos proteger de cierta manera ante estas situaciones es fomentando independencia, una comunicación asertiva en casa y que nosotros seamos ese punto de seguridad, de anclaje, de conexión. Por eso es tan importante que siempre dialoguemos con nuestros hijos y mantengamos eso, porque entonces nuestros hijos nos van a contar qué está pasando y eso nos va a permitir a nosotros poderles explicar esas situaciones, ¿verdad? De mejor manera. Y si no sabemos cómo explicarlo, porque cada tema va a ser diferente y cada necesidad va a ser diferente, pues buscar, obviamente, pues una ayuda profesional, ¿verdad? Miren, no sé cómo explicarle a mi hijo esto y esta situación, ¿ok? Pues entonces estamos los profesionales también, ¿verdad? Para poderles orientar en la medida de lo posible, ¿verdad? Que cada situación es diferente, pero recalco, la base de todo esto va a ser la relación que fomentemos con nuestros hijos desde edades tempranas, ¿verdad? Y que nosotros hagamos lo mejor que se pueda en nuestro papel como papás, ¿verdad? Y que cuando ellos estén expuestos a esas situaciones cotidianas que no podemos en algún momento bloquearlas porque ellos van a estar expuestos a situaciones y obviamente les va a tocar resolver y enfrentarse a esa cruda realidad de cómo es el día a día, ¿verdad? Que vengan y nos cuenten qué está sucediendo, ¿verdad? Y que de igual forma nosotros seamos ese punto de anclaje también, ¿verdad? Mire, mi hijo, mi hija me comentó esto y esto que se dio en el salón de clases y hacérselo ver a los maestros, ¿verdad? Porque entonces de esa manera nosotros también podemos platicar con los papás, intervenir en esa situación y entonces esto se vuelve una red de apoyo. Creo que esa sería una de las intervenciones que podemos utilizar y sobre todo siguiendo el lema de nosotros de viviendo en comunidad, ¿verdad? El punto es apoyarnos unos con otros y hacer esa comunidad de salud mental y de información válida para aplicar en la crianza con nuestros hijos, ¿va? Muy bien, no sé si hay alguna otro comentario, algún otro aporte, alguna otra duda que tengan. ¿Algo más que quieras agregar también, Michelle? No sé. No, la verdad es que el taller estuvo muy bonito, muy completo. Creo que las familias se van con muchas herramientas y mucha información que reflexionar en familia. Entonces, pero creo que pues está todo bastante claro. El último comentario, pues te agradecen por darnos estas herramientas para cuidar pues a sus hijos. Entonces, yo creo que no hay ninguna pregunta adicional. Podemos ir terminando el taller. En Y Facebook no vamos veo tampoco cerrando. ninguna pregunta. Si tenemos algunas vistas, entonces eso nos alegra mucho que haya vistas ahí también porque sabemos que podemos llegar a muchas personas. Dice, en el caso de las aplicaciones educativas, como las de robótica, ¿también pueden tener algún efecto negativo? Ok, en este caso, lo que decíamos anteriormente, ¿verdad? No podemos decir que todo lo tecnológico es malo, ¿verdad? Si va encaminado a un uso adecuado y responsable, pues no hay ninguna situación ahí que podamos nosotros decir que está mal, ¿verdad? En el caso de la robótica, pues obviamente es una forma también de creatividad, de estimular la creatividad, ¿verdad? Como en algún momento nuestros chicos pueden llegar a inventar algunas situaciones que pueden contribuir mucho a la sociedad, ¿verdad? Y eso es muy valioso, ¿verdad? Entonces, en algún momento
el uso de la tecnología en un entorno controlado, en un entorno educativo, está buscando justamente eso, que le busquemos o que tengamos y aprendamos que la tecnología puede tener un uso adecuado, ¿verdad? Entonces, que en algún momento incluso, pues, alguien puede llegar a ser ingeniero y tenga alguna idea ahí que pueda contribuir a alguna situación, alguna problemática social, ¿verdad? Y enhorabuena por eso, ¿verdad? Entonces, no es que en algún momento tenga algo malo, sino va a ser fundamental la supervisión de un adulto, ¿verdad? Entonces, si este aspecto en algún momento no está normado por algún adulto y no tiene un objetivo específico y encaminado a buscar un beneficio, pues definitivamente ahí sí estamos hablando de algo que hay que modificar, ¿verdad? Y que hay que revisar. Pero cuando esto está dentro de un entorno normado, regulado, que tiene un objetivo muy específico y que promueve la creatividad, la búsqueda de información y el aprendizaje constante, ¿verdad? Podemos seguir utilizando, ¿verdad? Por eso les digo, no es que la tecnología sea mala, reitero esto, ¿verdad? Recuerden esto que sea la base de este taller, no es que la tecnología sea mala, es el uso que en algún momento le podamos dar, ¿verdad? Es como todo, ¿verdad? Incluso tomar agua, ¿verdad? Creo que en algún momento sabemos muy bien que nuestro cuerpo requiere agua, ¿verdad? Necesitamos tomar agua. Pero ¿qué pasa si nos pasamos de la cantidad que es adecuada y equilibrada? Obviamente, pues vamos a tener un descontrol a nivel sistémico, ¿verdad? A nivel de todos nuestros órganos y esto nos va a traer serias consecuencias, ¿verdad? Entonces, todo en la vida, ¿verdad? Tiene que tener un equilibrio, no puede ser ni mucho ni poco. Entonces, tengan en cuenta eso, por favor. El uso de la tecnología no es que sea malo, solo hay que tener un objetivo claro y un uso equilibrado de él. Gracias, Mafer. Yo agregaría ahí también, ¿verdad? Porque como en el caso del colegio, pues tenemos algunas plataformas que utilizamos para los Ujú, distintos programas. eh, en ningún momento estamos nosotros motivando a que los alumnos pasen ahí toda la tarde, ¿verdad? En el caso, por ejemplo, de la plataforma de Nat Geo, del programa de inglés, o la plataforma de lectura de Scholastic, incluso en los correos electrónicos, cuando se mandó la información para que se pudieran conectar, decíamos en la plataforma de lectura al menos 1 hora a la semana. Entonces, pues es un uso muy positivo y creo yo que la ventaja, por ejemplo, de esta plataforma de lectura que nos gusta mucho es que permite que nuestros alumnos y alumnas tengan acceso a libros que de otra forma no podrían tener. ¿Verdad? Entonces, y además, pues tiene herramientas que les van a ayudar con la obtención del vocabulario, con que la historia quede en su memoria por más tiempo, con que comprendan por contexto. Hay muchas cosas positivas que podemos hacer, pero en ningún momento cuando nosotros estamos sugiriendo o estamos pidiendo incluso el uso de estas plataformas, estamos diciendo que esperamos que estén ahí toda la tarde metidos, ¿verdad? Siempre todo, como tú estás sugiriendo, pues con control y con balance. Por si alguien exactamente. tenía ahí la misma pregunta, ¿verdad? Porque pues La sí, duda. no quisiéramos parecer en ningún momento que no estamos teniendo la coherencia que tú Ujú, decías antes, de decir claro. no, no lo hagan, pero aquí están estas dos plataformas que sí tienen que usar porque están Ujú, ligadas a nuestro programa académico, ¿verdad? Si hay un objetivo, como tú dices, ¿verdad? Reforzar lo que están viendo en clase o la lectura, pues en ese caso, siempre con control, ¿verdad? Son cosas que pueden ser muy positivas. exactamente. Sí, y refuerza toda esa cuestión visual que trae mucho más arraigada en la generación actual, ¿verdad? Entonces, hay situaciones que en algún momento, pues lo visual nos refuerza el contenido, ¿verdad? Hay cosas que podemos utilizar de forma concreta, pero imagínense cómo explicamos temas de sociales, por ejemplo, cuando estamos trabajando, no sé, la guerra mundial, por ejemplo, ¿verdad? Entonces, obviamente eso no lo podemos tener vivencial, entonces un video, ¿verdad? Puede ser una herramienta interactiva que nos permite explicar este tema de mejor manera, ¿verdad? Que solo el bla bla o solo el contenido de un libro, ¿verdad? Entonces, va de la mano, ¿verdad? Ya lo explicamos,
ya lo analizamos, ya lo leímos, entonces pasamos a algo interactivo que nos permite explicar con más detalle, de una forma más divertida, algún tema que es tan complejo, por ejemplo, ¿verdad? Entonces, por eso les digo, reitero, el objetivo y el mensaje de este taller es, la tecnología no es mala, solo requiere un uso equilibrado. Ok. Bueno, no sé si alguien más tiene alguna otra pregunta o algún comentario adicional que quisiera dar. Si no, pues vamos a ir cerrando ya la sesión porque sabemos que también ya están cansados, ¿verdad? Y quieren ir a descansar también porque la jornada es larga, ¿verdad? Entonces, si ya no hay ninguna otra duda, pues vamos a ir dando por terminada la reunión también, ¿verdad? El taller. Pero pues damos siempre el espacio ahí si alguien más quiere anotar algún otro comentario. Bueno, entonces, no nos queda más que dar muchas gracias, darles las gracias por haber estado con nosotros hoy. Esperamos que todas estas herramientas las puedan utilizar en el día a día y que podamos navegar todos juntos como comunidad esta situación de la vida diaria de nuestros alumnos y alumnas y que seamos un buen equipo para regular el uso de estos dispositivos y de estas plataformas y que pues así podamos al final ser ese eje que nuestros chicos necesitan para navegar en este mundo digital. ¿No? Entonces, muchas gracias a todos. Esperamos que tengan feliz noche. Y muchas gracias, María Fernanda, por todo lo que compartiste con nosotros hoy. Un gusto compartir con ustedes. Que descansen. Muchas gracias. Feliz noche. Feliz noche.